Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual leemos la escritura correspondiente. En esta ocasión tenemos la reunión de las damas y de los ministros, ya que muchas de las damas son también esposas de ministros, o sea que hay ministros que se encuentran aquí junto a sus esposas también, y es una de las pocas ocasiones en que las damas y los jóvenes pueden estar en una reunión de ministros y escuchar lo que se ha de hablar. Las damas unidas, luchando hasta obtener la victoria, es el tema que ustedes tienen el día de hoy. Y las damas siempre han sido muy trabajadoras en la obra de Cristo, en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo Testamento, fueron muy trabajadoras. Y el tema para la reunión de ministros es el paralelismo entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 7, versos 11 al 28, donde dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad vamos a leerlo de nuevo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Jesús, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Porque la ley constituye sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El paralelismo entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Siendo que el sacerdocio levítico y todo el orden que fue establecido en el templo y aún el tabernáculo que construyó el profeta Moisés y luego el templo que construyó el rey Salomón, todo eso con el orden sacerdotal es la sombra, el tipo y figura de un templo celestial y de un orden celestial, un orden sacerdotal celestial que es el orden de Melquisedec, el cual le apreció a Abraham en el capítulo 14 del Génesis y le dio pan y vino. Por lo tanto, el orden sacerdotal de Aarón, porque Aarón fue el que recibió el derecho al sumo sacerdocio y luego ese derecho pasó a su hijo y luego a su nieto y así por el estilo. Por lo tanto, en este orden sacerdotal encontramos que todo era el tipo y figura de un orden sacerdotal celestial. Y en este orden sacerdotal del cielo encontramos que ese orden del cielo es eterno, porque ese es el orden del reino celestial. Y Dios tenía que reflejar ese orden y ese reino en un pueblo, y por eso el pueblo hebreo es el pueblo escogido de Dios, en el cual se reflejaría todo lo que está en el cielo. Y por consiguiente, todo lo que estaría sucediendo en medio del pueblo hebreo sería tipo y figura de las cosas que sucederían en el cielo. Por ejemplo, un
templo o tabernáculo tenía el pueblo hebreo, porque en el cielo está el templo de Dios. También tenía un sumo sacerdote, porque en el cielo está el sumo sacerdote Melquisedec. Tuvo la bendición de tener un representante aquí en la tierra, un líder religioso que representaba a Melquisedec, el cual es el mismo Dios en su cuerpo angelical, el cual apareció al patriarca Abraham. Y tuvo el pueblo hebreo el privilegio y bendición de ser un pueblo escogido por Dios, un pueblo de sacerdotes, porque el pueblo celestial es un pueblo de sacerdotes y por consiguiente tenía que ser reflejado en el pueblo hebreo, ese pueblo celestial. Así como en el pueblo terrenal, uno de ellos era el sumo sacerdote, en el templo celestial, en el pueblo celestial, uno es el sumo sacerdote, que es Melquisedec, el cual luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. Y por eso es que Jesús tenía acceso al cielo, y por eso es que Jesús oraba, y por eso es que le era concedido todo lo que él pedía. Él estaba ministrando en sus 3 años y medio de ministerio. Él estaba ministrando no ni desde el templo terrenal, porque en el templo terrenal Jesús no era sacerdote y mucho menos sumo sacerdote. Ni siquiera levita, porque Jesús apareció como descendiente de la tribu de Judá. Por consiguiente, todo lo que Jesús ministraba, él lo estaba ministrando desde el cielo. La palabra que él ministraba al pueblo era del cielo. Su doctrina no era de los hombres, sino de Dios, del cielo. Sus milagros no eran terrenales, sino del cielo también. Él decía: mi Padre obra y yo obro. Él decía: yo no hago nada de mí mismo. Era el Padre a través de Jesús el que estaba obrando. Y por consiguiente era nada menos que el mismo Melquisedec que le apareció a Abraham dentro del cuerpo de carne llamado Jesús. Era la visita o visitación de Dios al pueblo hebreo. En Jesús estaba la plenitud de la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es la única ocasión en que en y a través de un hombre nacido en esta tierra aparece la plenitud de la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo manifestado en y a través de un cuerpo creado por Dios. O sea, un cuerpo que no nació por medio de la unión de un hombre y de una
mujer. Y por consiguiente, ese es el cuerpo que Dios tendrá para toda la eternidad y el cual ya está glorificado. Cuando estemos en el reino milenial y cuando estemos en la eternidad reinando con Cristo, el cuerpo físico en el cual veremos a Dios será el cuerpo glorificado de Jesucristo, porque ese es el cuerpo físico de Dios. Y el cuerpo espiritual de Dios, el cuerpo angelical, es llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es la persona más importante, no solamente de la tierra. Para Dios, Jesucristo es el más importante que Dios tiene, porque en Él es que Dios estaba en su cuerpo angelical y estará también en su cuerpo físico que ya está glorificado. Por consiguiente, el sumo sacerdocio de Aarón representa el sumo sacerdocio de Jesucristo. Y junto a Aarón estaban sus hijos y por consiguiente los descendientes de Aarón tenían la bendición de uno de sus descendientes siempre ser el sumo sacerdote. Uno de ellos, cuando moría un sumo sacerdote, venía otro sumo sacerdote, pero descendiente de Aarón. Y descendiente de Fines, hijo de Eleazar. Vean aquí, dice el capítulo 25, versos 10 en adelante, de Números, dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho paratar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. El que detuvo la ira de Dios que vino sobre el pueblo hebreo fue este sacerdote, nieto de Aarón, hijo del hijo de Aarón, Eleazar. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Dios establece el pacto de paz con Fines, hijo de Eleazar. Vean. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Y ahora el pacto del sacerdocio perpetuo bajo la ley corresponde a Fines y su descendencia. Siempre uno de su descendencia sería el sumo sacerdote en medio del pueblo hebreo bajo la dispensación de la ley. Porque Fines fue el que hizo apartar el furor de Dios, la ira de Dios, de sobre el pueblo hebreo. Y ahora, en el Nuevo Testamento, en los días de Jesús, la humanidad tenía que morir.
tenía que ser destruida a causa del pecado de la raza humana. Era el tiempo para el juicio de Dios. Era el tiempo para el juicio de este mundo, de la humanidad. Pero hubo uno que tomó los pecados del ser humano y murió en la cruz del Calvario e hizo apartar el furor, hizo apartar la ira de Dios de sobre la humanidad. Y ahora vean el pacto eterno del sumo sacerdocio del templo celestial corresponde a Jesucristo. Ya encontramos que el orden sacerdotal celestial es el que ha estado funcionando desde los días de Jesús aquí en la tierra. Y el templo celestial es el que ha estado funcionando con ese orden sacerdotal celestial del cual Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, de ese orden del templo celestial, de ese orden sacerdotal, Jesucristo es el sumo sacerdote. Y así como los hijos de Aarón eran sacerdotes, pero no todos eran el sumo sacerdote, sino uno solo, cada año. Y luego más adelante, de la descendencia de Fines, el nieto de Aarón. Y ahora, en el orden celestial, encontramos que no solamente hay en el templo celestial un sumo sacerdote. Vean aquí, en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 en adelante dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, Cristo con su sangre nos limpió de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Sacerdotes no de un orden terrenal, no del orden terrenal de Aarón, sino del orden celestial de Melquisedec. En el capítulo 5 del Apocalipsis también nos habla algo aquí, lo cual es muy importante con relación a lo que Cristo ha hecho. Comenzando en el verso 8 del capítulo 5 del Apocalipsis, luego que Jesucristo, el cual es el león de la tribu de Judá, y también Él es el Cordero de Dios. Ahora, dice, cuando Él toma el libro, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros. Y vamos a ver, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Corrijo lo que había leído. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ahora aquí también nos dice que Cristo nos ha redimido con su sangre, nos ha limpiado de todo pecado, con su sangre nos ha redimido para Dios, con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos sobre la tierra. Pertenecemos a un orden sacerdotal celestial y pertenecemos a un reino celestial, del cual somos reyes y somos sacerdotes. Por lo tanto, cuando ese reino celestial sea establecido físicamente en la tierra, ¿dónde usted va a estar? Aquí en la tierra yo voy a estar en ese reino. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y no vamos a estar como trabajadores del campo o de fábricas, sino como reyes y como sacerdotes. O sea, que la parte de la política de ese reino le corresponde al rey, que es el Mesías príncipe, con su gabinete de gobierno, al cual yo pertenezco. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y el orden religioso de este reino corresponde al orden celestial de Melquisedec, del cual el Mesías príncipe es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y yo soy sacerdote también de ese orden celestial que va a ser establecido en la tierra. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Aquí también leímos que reinaremos con él sobre la tierra en el capítulo 20 del Apocalipsis. También nos dice algo más, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no recibieron, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ese es el orden sacerdotal celestial que va a ser establecido en este planeta Tierra cuando el reino celestial sea establecido literalmente en esta tierra. Y el orden de gobierno también es el orden celestial. Por eso Cristo dijo que cuando estuviéramos orando en el Padre Nuestro, dijo que pidiéramos la venida del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Aquí en la tierra,
San Mateo capítulo 6, verso 10. Por lo tanto, será establecido ese reino celestial en este planeta Tierra. El planeta elegido por Dios. Y el trono estará en Jerusalén, la ciudad elegida por Dios. Y el país será Israel, el país elegido por Dios para el establecimiento del reino de Dios, para ser todo Israel el Distrito Federal. Pero ese reino no será solamente con y para Israel, sino será para todas las naciones. Y todas las naciones que sean salvas, todas las naciones que sobrevivan al juicio de la gran tribulación, entrarán a ese reino milenial, para ser parte de ese reino milenial. Muchas naciones con muchas ciudades y muchos ciudadanos van a pertenecer al reino de Dios y van a tener como capital Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén no será solamente la capital del pueblo hebreo, sino la capital de todas las naciones. Y por consiguiente, todas las bendiciones del cielo vendrán a la tierra en ese reino, serán transferidas a la tierra, a los seres humanos. Y de este reino es que vendrá la paz, no solamente para el pueblo hebreo, sino para todas las naciones. En la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, una de las cosas que se pide a Dios sobre el pueblo de Israel es la paz. Dice Números capítulo 6, versos 22 al 27, dice, recuerden que en la traducción que se hace en otras versiones y que también hace el judaísmo de la Biblia, se usa Señor en la traducción y no se usa Jehová, para que tengan eso en claro. Pero aquí, por cuanto esta traducción usa Jehová, vamos a leerlo así. Dice: Jehová te bendiga. Ahora, el verso 22 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Toda bendición, y para toda bendición se requiere el nombre de Dios. Y ahora Dios promete que Dios bendecirá a su pueblo. El orden sacerdotal levítico tenía que hacer esta labor, pero el orden sacerdotal celestial va a ser establecido en la tierra físicamente y va a tener una labor muy importante en favor del pueblo hebreo y en favor de todas las naciones. Y va
a poner el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el Mesías príncipe, el nombre de Dios sobre el pueblo hebreo, y Dios va a bendecir al pueblo hebreo y va a traer la paz para el pueblo hebreo y va a poner su nombre sobre muchas naciones y va a traer la paz para muchas naciones. En el tipo y figura, el sacerdocio levítico está mostrado todo lo que Dios va a hacer con el sacerdocio de Melquisedec cuando sea establecido físicamente aquí en la tierra. Actualmente está en la esfera espiritual aquí en la tierra, pero en el cielo ha estado eternamente. Y por eso desde el cielo es que han venido las bendiciones de Dios a la raza humana, de edad en edad y de dispensación en dispensación. En el Antiguo Testamento, bajo el sacerdocio levítico, encontramos que todo lo que efectuaba el sumo sacerdote y los hijos del sumo sacerdote era encomendado al orden sacerdotal celestial de Melquisedec, porque el orden sacerdotal levítico no puede entrar al templo celestial. Por esa causa ustedes encuentran que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, aparecía siempre, y ese es el mismo Melquisedec, el cual lleva al templo celestial toda la labor que efectuaba el orden sacerdotal levítico, el sumo sacerdote, y así por el estilo. Y por eso tuvo ese orden sacerdotal que tener un templo aquí en la tierra que fuera tipo y figura del templo que está en el cielo, y tener un orden sacerdotal aquí en la tierra como el orden sacerdotal que está en el cielo, como tipo y figura de ese orden celestial. Por lo tanto, todo lo que tuvo el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento fue el tipo y figura. Y así como el tabernáculo y todos los vasos del ministerio fueron rociados con la sangre del sacrificio que Moisés efectuó y luego esparció sobre el tabernáculo y sobre los vasos del ministerio, todo eso era tipo y figura de lo que haría el sumo sacerdote del templo celestial, el Mesías príncipe, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para la purificación de las cosas celestiales mismas, para la purificación de todo lo que estaba tipificado en el tabernáculo y los vasos del ministerio en el tabernáculo, y aún todo el pueblo también fue rociado con la sangre, esparció sobre el pueblo, lo cual es tipo y figura de lo que el Mesías príncipe como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec realizaría. Y dice San Pablo que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, o sea, con mejores sacrificios que los sacrificios de animalitos, serían purificadas las cosas celestiales. ¿Con qué? Con el sacrificio del Mesías príncipe que fue efectuado en la cruz del Calvario. Y ahora podemos ver por qué fue tan importante la muerte de Cristo 2000 años atrás en la cruz
del Calvario. Él entró con su propia sangre al templo celestial y ha permanecido allí como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, haciendo intercesión en el templo celestial, en el trono de Dios, el cual al Cristo colocar su sangre allí fue convertido en un trono de intercesión, en un propiciatorio. Y él ha estado por 2000 años, alrededor de 2000 años allá en el cielo, en el templo celestial, como sumo sacerdote, en el lugar principal que es el lugar santísimo, el lugar del trono de Dios. Ha estado allí como abogado, como sumo sacerdote, que es abogado, que es el que intercede por cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Porque las cosas celestiales mismas, todos esos hijos, hijas de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, tienen que ser redimidos por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario y limpiados de todo pecado con la sangre de Jesucristo. Y por eso han sido enviados a la tierra en alma, encarnados en cuerpos de carne que han nacido a través de un hombre y una mujer. Estamos en la tierra, aunque somos del cielo, así como Jesús decía, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así también nosotros hemos venido del cielo, de la dimensión de Dios, para pasar una temporada aquí, una temporada de purificación, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vean, de esto fue que habló San Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para eso es que hemos venido a este planeta Tierra, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así es como las cosas celestiales mismas serían purificadas con un mejor sacrificio, con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y limpiados con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, lo que corresponde al cielo, al templo celestial, lo ha estado purificando el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro amado Señor Jesucristo. Y así como Moisés fue por el templo rociando todo con sangre, así también Cristo de edad en edad, de etapa en etapa, ha estado rociando con su sangre a todos los hijos e hijas de Dios que han venido a la tierra en cuerpos de carne, y por esa causa fue que también Cristo tuvo que venir en un cuerpo de carne, porque los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para llevarnos a Dios. Por lo tanto, nuestra estadía aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales, es temporal, tiene un propósito divino, el cual se cumple bajo el ministerio no levítico, sino bajo el ministerio sacerdotal de Melquisedec, bajo el ministerio sacerdotal de Jesucristo, según el orden de
Melquisedec. Ya el orden levítico no está funcionando, sino el orden de Melquisedec. Y Dios está tratando directamente a través de ese orden y están entrando a ese reino celestial en estos 2000 años, millones de seres humanos. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Bajo el orden levítico, el pueblo entraba a formar parte del pueblo hebreo. Estaba bajo ese ministerio levítico. Pero bajo el ministerio de Melquisedec, el ministerio del Mesías, según el orden de Melquisedec, la persona entra para formar parte del pueblo celestial de Dios, para formar parte de todos los descendientes de Dios, para formar parte de la Jerusalén celestial. Por lo tanto, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y tenemos en el cielo el orden sacerdotal de Melquisedec, del cual Cristo es el sumo sacerdote y el cual está intercediendo en el cielo por cada hijo e hija de Dios. Hemos visto que el orden sacerdotal levítico era tipo y figura del orden sacerdotal de Melquisedec. Y por consiguiente, Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En palabras más claras, según el orden sacerdotal del ángel de Jehová, del ángel del pacto, Jesucristo, el Hijo de Dios, es sumo sacerdote. Y por consiguiente, en el cuerpo físico glorificado de Jesucristo está Dios con su cuerpo angelical. Y su cuerpo angelical es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Melquisedec. Por lo tanto, de ese orden celestial de Melquisedec, Jesucristo glorificado, el cuerpo de Jesucristo glorificado, tiene la posición del sumo sacerdote haciendo intercesión por todos los hijos e hijas de Dios. En la etapa de la purificación de todos los hijos e hijas de Dios, siendo limpiados con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que la Escritura dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. Él es nuestro abogado. Como sumo sacerdote, Él es nuestro abogado. Porque el sumo sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo. Y Jesucristo intercede ante el Padre por su pueblo. Es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, y nosotros somos sacerdotes con Él. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo nos limpia
de todo pecado. 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Ahora vean también lo que San Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. O sea, linaje, descendencia escogida, real sacerdocio. O sea, que pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec, que es el real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo celestial. Dice también en Efesios capítulo 2, verso 17 en adelante, o vamos a ver, verso 14 en adelante, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los hebreos y de los gentiles ha estado tomando un pueblo para su nombre, llamando individuos para formar su iglesia, que es el pueblo celestial de Dios. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo. Para crear, lo leo de nuevo para corregir aquí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El que trae y hace la paz es el Mesías príncipe, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y coloca el nombre de Dios sobre los individuos, y Dios bendice a esas personas, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hijos e hijas de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está siendo construido un templo espiritual con piedras vivas, seres humanos, y ese templo es la iglesia del Señor Jesucristo. Para Dios morar en toda su plenitud, en su iglesia y en cada creyente en Cristo como
individuo, para así cada creyente en Cristo estar a imagen y semejanza de Dios, con cuerpo angelical eterno y cuerpo físico eterno también, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como individuo, cada creyente es un templo espiritual, es casa de Dios, así como Jesús en San Juan capítulo 2, verso 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El cuerpo físico de Jesús era el templo humano donde Dios estaba morando y a través del cual Dios estaba hablándole al pueblo hebreo y a través del cual Dios estaba obrando. No eran las obras de un hombre, era la obra de Dios a través de un hombre, a través de un templo humano, un templo de carne. Y la Escritura nos enseña que nosotros somos templo de Dios, un templo humano para Dios morar y obrar y hablar a través de nosotros. Y la iglesia del Señor Jesucristo como iglesia es un templo espiritual también. Para Dios estar en medio de su iglesia, en Espíritu Santo de edad en edad, manifestándose por medio de sus diferentes mensajeros. Y para este tiempo, la iglesia del Señor Jesucristo ha llegado a la etapa del lugar santísimo en la construcción de ese templo espiritual que está Dios por medio de Cristo construyendo, en el cual de edad en edad coloca las piedras correspondientes a este templo, que son seres humanos, piedras vivas. Así como Jesucristo es la piedra del ángulo o piedra angular, los hijos de Dios son las demás piedras de ese templo. Y ahora, así como el templo en Jerusalén y como el tabernáculo estaban construidos con el atrio, lugar santo y lugar santísimo, y se entraba por el este, y ahí se entraba al atrio, y después se pasaba al lugar santo, del este caminando, de este a oeste. Y luego, para la parte oeste del templo, estaba el lugar santísimo. Y en la construcción del templo espiritual de Cristo, la cual comenzó allá en el este, el día de Pentecostés, encontramos que ha venido esa construcción de este a oeste, y ahora nos encontramos en el continente americano, Norteamérica y la América Latina, en donde corresponde en este tiempo la construcción al lugar santísimo. Y Él llama y junta a sus escogidos en este tiempo final. Y del continente americano sale el mensaje de Dios para todas las demás naciones, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios que estén en las demás naciones, como también a todos los escogidos que estén en el continente americano, Norteamérica y la América Latina y el Caribe, para formar el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y cuando sea completado, así como entró la gloria de Dios en la columna de fuego cuando Moisés dedicó el templo a Dios, y también cuando Salomón dedicó el templo a Dios,
Moisés dedicó el tabernáculo o templo a Dios, allá en el Éxodo y en Deuteronomio, y allá luego en Primera de Reyes, Salomón dedicó el templo que construyó allá en Jerusalén. Y por consiguiente, eso fue en el capítulo 8 de Primera de Reyes, donde Salomón dedicó el templo a Dios. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 12 al 42. La dedicación de esos dos templos, esas dos casas de Dios, son tipo y figura del templo espiritual que es la iglesia de Jesucristo, y la dedicación y la venida del Señor a su templo, a su iglesia, para este tiempo final, para entrar a su templo y manifestarse en toda su plenitud, y resucitar a los muertos creyentes en Él, y transformarnos a nosotros, los que vivimos. Y todo eso está bajo un orden sacerdotal, celestial, que es el orden sacerdotal de Melquisedec, del cual Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y yo también soy sacerdote según el orden de Melquisedec, y quien más, cada uno de ustedes también. Por lo tanto, en el paralelismo entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, hemos visto que hay grandes bendiciones para mí y para quién más, para cada uno de ustedes, bajo el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, de nuestro amado Señor Jesucristo en el cielo. Y desde el cielo vienen grandes bendiciones para nosotros, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que los miembros de la iglesia de Jesucristo pertenecen a ese templo celestial, pertenecen a la nueva Jerusalén, porque el nuevo nacimiento no es terrenal, es del cielo. Y está la iglesia de Jesucristo con todos sus miembros durante la dispensación de la gracia en la esfera espiritual. Pero pronto pasaremos a la esfera física, en donde Cristo nos dará el cuerpo glorificado. Pasaremos a la esfera física bajo la dispensación del reino. Pasaremos a la esfera física para tener cuerpos eternos y estar como sacerdotes y como reyes físicamente en el reino de Dios, que será establecido en este planeta Tierra físicamente. Y entonces, en ese reino es que la humanidad recibirá la paz imperecedera. Será en ese reino que el Mesías, que el pueblo hebreo recibirá la paz imperecedera a través del Mesías príncipe. Fuera de ese reino y fuera del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesucristo, el ser humano no puede recibir la paz. El pueblo hebreo no puede recibir la paz imperecedera a menos que no sea a través del Mesías príncipe en su reino mesiánico, el cual será establecido en este planeta Tierra. Israel y todas las naciones pueden recibir una paz temporal
a través de convenios entre naciones, tratados entre naciones, pero cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, dice San Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 10. Ahora la paz en tratados entre naciones es buena también, pero es temporal, y dice que va a ser establecida una paz, pero va a ser esa paz temporal, y después vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea que luego vendrá esa destrucción que será atómica, bajo una tercera guerra mundial, y también vendrán todas las plagas o juicios divinos. Pero para los escogidos no habrá problemas, porque dice San Pablo: vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Él dice que no somos hijos de las tinieblas, sino del día, de la luz. Por lo tanto, antes que venga la destrucción repentina, los escogidos estarán listos, los escogidos de Dios ya estarán recogidos, serán transformados. Tendrá Dios una manifestación plena en su iglesia, su templo espiritual, y después nos iremos de aquí. Nos iremos a una gran fiesta, a la cena de las bodas del Cordero, que es la fiesta más importante que se haya llevado a cabo en el cielo, a la cual yo he sido invitado y acepté esa invitación. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Todo este programa que se está moviendo en medio del cristianismo corresponde no al orden levítico, sino al orden de Melquisedec, el orden celestial del reino celestial de Dios, que tiene el orden político y el orden religioso. Tiene el orden de ese reino, de ese tipo de gobierno celestial, y tiene el orden religioso de ese reino, del cual Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, y Él es sumo sacerdote, o sea, sacerdote máximo de este reino celestial, según el orden de Melquisedec. Y por consiguiente, ese orden celestial de Melquisedec, al cual está ligado el reino y la religión, el reino y el orden espiritual o religioso, será el que imperará en este planeta Tierra, pues ese es el que ha imperado en el cielo, en el reino celestial. Y si va a ser establecido en la tierra el reino de Dios, traerá todo el orden del cielo. Tuvimos que pasar por esta tierra para ser limpiados con la sangre de Jesucristo, para poder ser restaurados a ese reino y ser preparados para el establecimiento de ese reino en este
planeta Tierra. El paralelismo entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. En ese paralelismo hemos visto todo lo que ha estado sucediendo bajo el cristianismo, lo cual fue tipificado bajo el sacerdocio levítico. Y ahora estamos en la etapa final de ese programa divino, en donde yo de un momento a otro estoy esperando mi transformación. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también, porque no es solamente para mí, es para cada uno de ustedes también, porque ustedes también pertenecen a ese orden sacerdotal celestial y pertenecen por consiguiente a ese reino celestial. Por eso es que somos reyes y sacerdotes. No somos reyes y sacerdotes de un orden terrenal, sino de un orden celestial. El orden celestial de Melquisedec. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del paralelismo entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Si grande ha sido lo que ha estado sucediendo, más grande será lo que falta por suceder. Así como Dios descendió sobre el tabernáculo que construyó Moisés cuando Moisés lo dedicó a Dios, y como descendió Dios en la columna de fuego sobre y al templo que construyó el rey Salomón cuando lo dedicó a Dios y habitó allí, así también vendrá el Señor a su templo, a su iglesia en este tiempo final, para habitar plenamente en su iglesia y traer las bendiciones de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. También tenemos la promesa de que Dios va a hacer grandes maravillas en ese templo, en su iglesia. Será una manifestación plena de Dios que durará de 30 a 40 días en medio de su iglesia, y el pueblo hebreo va a ver esa manifestación y dirá: esto es lo que nosotros estamos esperando. Y eso será la visitación de Dios en toda su plenitud a su templo espiritual, su pueblo celestial, su iglesia. Por medio de la manifestación de Dios a través de Cristo, del ángel del pacto, en el día posterior. Estamos preparándonos para todo lo que Dios ha prometido para todos nosotros, bajo el orden sacerdotal de Melquisedec, en medio de su iglesia, para en este tiempo también la manifestación de Cristo como Rey, tenerla la iglesia del Señor Jesucristo y luego el pueblo hebreo, porque el reclamo lo hará Cristo como Rey de reyes y Señor de señores y juez de toda la tierra. Y todo esto conforme al orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Por eso es que al rey David Dios le dijo: tú eres
sacerdote según el orden de Melquisedec. Y era rey, y también le fue dicho que era sacerdote. Y le fue dicho, mi hijo eres tú. Todo eso tipificando lo que sería cumplido en el Hijo de Dios, el Mesías príncipe. Bueno, con lo que hemos escuchado tenemos un cuadro claro del paralelismo entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Hay grandes bendiciones para mí y para ustedes también en este tiempo final. Estén preparados y estén bien agarrados de Cristo. Estén bien agarrados a Dios, porque hay grandes bendiciones para todos nosotros. Vamos a pedirle al reverendo Miguel Bermúdez Marín, si está cerca, pase hacia adelante para continuar él con su parte, ya que hemos estado teniendo dos actividades a la misma vez, la de las damas y también la de los ministros. Así es que vamos a pedirle al reverendo Miguel Bermúdez Marín. Me dice Miguel que hay personas nuevas. Si hay personas nuevas y no han recibido a Cristo como Salvador, no han dado testimonio público de su fe en Cristo, pueden hacerlo en estos momentos y yo oraré por ustedes. Pueden pasar acá al frente para orar por ustedes, para que así den testimonio público de vuestra fe en Cristo y así Cristo los coloque en su iglesia, en su templo espiritual. Recuerden que usted ha sido enviado al planeta Tierra para ser rociado con la sangre de Jesucristo y ser limpiado de todo pecado, para lo cual tiene que recibir a Cristo como único y suficiente Salvador al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y nacer la fe de Cristo en su corazón. Ya usted ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y por consiguiente tiene la oportunidad de dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. Vamos a dar unos minutos para que puedan venir los pies de Cristo las personas que faltan por recibir a Cristo como Salvador, para que queden incluidos en esta oración que haré por ustedes y Cristo los añada a su iglesia. Recuerden que Cristo está llamando y juntando a todos sus escogidos. Cristo está purificando a todos los pertenecientes al cielo, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pueden continuar viniendo los pies de Cristo, todas las personas, pueden pasar acá al frente. Dios tiene todavía mucho pueblo en la tierra que está llamando y los está juntando en su iglesia. Vamos a orar, vamos a estar puestos en pie. Si falta alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede venir. Y los que están a través de internet o del satélite en otras naciones, también pueden venir a los pies de Jesucristo, nuestro Salvador.
Es una bendición y privilegio grande estar escrito en el cielo, en el libro de la vida. Eso significa que usted es un hijo o una hija de Dios. Y por esa causa es que usted ha estado hoy escuchando la predicación del Evangelio de Cristo y ha nacido la fe de Cristo en su alma y ha venido para dar testimonio público de su fe en Cristo. En estos momentos, ustedes que han pasado al frente para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, y ustedes que están en otras naciones también dando testimonio público de su fe en Cristo en estos momentos. Si falta alguna persona todavía por venir, puede venir para que quede incluido en esta oración que estaré haciendo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu Evangelio y ha nacido tu fe en mi corazón. Creo en ti, creo en tu nombre, creo en tu primera venida, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Y creo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma. Me entrego a ti, me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, quiero nacer en tu reino eterno a la vida eterna. Señor Jesucristo, te ruego, salves mi alma. En tus manos me encomiendo. En tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma y han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso.
Usted me dirá, ya he creído en Cristo de todo corazón y quiero ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestra alma. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga a sus pies y les dé la salvación y vida eterna, para que vivan eternamente en el reino de Cristo junto a ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pregunto al reverendo Juan Ramos si hay agua lista. El bautisterio está listo, por lo tanto bien pueden ser bautizados en estos momentos. Habrá personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa. Hay ropas bautismales también listas y también ministros que le bautizarán. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Dios les bendiga y les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo con ustedes al reverendo Juan Ramos para continuar. Dios les bendiga a todos. También los que están a través de internet o del satélite pueden ser bautizados en este momento. Con ustedes el reverendo Juan Ramos para continuar.